Hola a todos y a todas, mi nombre es Fernando Suárez Carballo y soy profesor e investigador en la Universidad de Loyola Andalucía y vengo a presentar la siguiente ponencia titulada Metodologías para la medición de las repercusiones del diseño gráfico en la comunicación clara. Bueno, para explicar el sentido me gustaría empezar con una frase de Jorge Frascara con la que he crecido prácticamente en el ámbito del diseño gráfico y que utilizo muy frecuentemente, que es la siguiente. El diseño es un hijo directo del concepto de eficacia. Lo que sucede es que lo primero que debemos delimitar es a qué nos referimos con el término eficacia en diseño gráfico. Porque el principal problema con el que nos encontramos es que el diseño gráfico es un gran paraguas, un macroámbito perteneciente a otro macroámbito que es el diseño y que integra varias especialidades, cada una de las cuales tiene sus propias peculiaridades. En la diapo tenemos algunas de ellas, como por ejemplo el diseño de información, la identidad visual corporativa, el diseño de packaging, el diseño publicitario, la cartelería, que bueno, puede estar ligada al anterior, el diseño de interacción, motion graphics, etcétera, 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 ¿no? Cuando hablamos de eficacia, estamos muy condicionados por cada una de estas áreas. O sea, no es lo mismo claramente realizar un cartel, en este caso un cartel tipográfico del estudio My Name is Wendy, ¿no? Donde, bueno, pues parece que nos podemos permitir ciertos rasgos de autor, ¿no? O ciertas licencias artísticas, o mejor dicho, estilísticas, ¿no? Donde buscamos un objetivo prioritario quizás de impacto. No es lo mismo diseñar un cartel que diseñar un etiquetado, que realizar un encargo de packaging, que a su vez está muy ligado a los, o puede estar muy ligado a los rasgos de identidad y que a su vez, bueno, pues puede incorporar en algunos productos una serie de datos o información, bueno, a veces muy relevante para la persona usuaria, que en un espacio muchas veces muy pequeño tenemos que introducir. Como no es lo mismo, y este es un poco el ámbito en el que nos vamos a ubicar, acometer un proyecto de diseño editorial donde en este caso sí el objetivo de funcionalidad, legibilidad, navegación, parece o debe ser muy claro, ¿no? Por ejemplo, en el diseño de periódicos, en el diseño de revistas. Si nos vamos a pantallas, pues por ejemplo el diseño de websites, donde podemos incluir también la prensa digital y donde, bueno, este, digamos, objetivo de la funcionalidad se enfatiza o tiene especial relevancia cuando la persona usuaria pues tiene que realizar determinados procesos, ¿no? de algún tipo. Procesos que están presentes continuamente en su día a día y que cada vez tienen más relevancia en el ámbito digital, ¿no? Y un poco ligado siguiendo con las pantallas, ¿no? Ligado al diseño de páginas web, pues bueno, tenemos en este caso el diseño de aplicaciones donde un poco en la misma línea, una de las prioridades fundamentales, si no la principal, es, bueno, pues que el usuario desarrolle de forma cómoda, intuitiva y rápida todos los procesos que necesita, ¿no? Entonces, bueno, vemos en primer lugar que ese concepto de eficacia está muy ligado al área o a la subespecialidad del diseño en la que nos situamos, que a su vez condiciona los propios objetivos de la confección
gráfica del mensaje, ¿no? Si acudimos a los objetivos clásicos del diseño gráfico, tenemos por una parte ese objetivo informativo que tiene una gran relación, que es casi sinónimo de la comprensión del mensaje. Otras áreas, otros proyectos tienen un afán más persuasivo, ¿no? Que tiene que ver, bueno, muchas veces con una intención comercial o a veces con incrementar el atractivo del mensaje. Y en otros, o simultáneamente, está el objetivo de identidad, ¿no? Proporcionar una serie de rasgos visuales que proporcionen a ese artefacto gráfico una determinada significación. Y entre ellos, bueno, pues parece que también muy ligado especialmente al primer objetivo de comprensión, estaría ese reto de la comodidad, ¿no? O la usabilidad, que es un término que en realidad lleva presente en el diseño gráfico en determinados sectores desde hace muchísimo tiempo, pero que se ha popularizado con los nuevos dispositivos móviles, ¿no? O con las pantallas. ¿Dónde nos situamos nosotros en esta ponencia? Bueno, pues me quiero situar principalmente en un ámbito como es el diseño de información, que a continuación definiremos, y con ese objetivo de información, es decir, cómo optimizar por parte de la persona usuaria la comprensión del mensaje. Y bueno, incluyo dos conceptos en cursiva. El área, por una parte, del diseño de interacción, que veremos, está muy ligado a alguno de los proyectos que voy a presentar y está muy ligado también al área de diseño de información. E incluyo, pues como acabamos de ver, junto con ese reto de la información o comprensión, un segundo objetivo, una segunda misión que tiene que ver con la usabilidad, ¿no? Ergonomía o comodidad del producto. Situándonos en el diseño de información, pues me gustaría proporcionar una pequeña definición acudiendo al autor que ven en pantalla, a Horn, que lo define muy claramente y que habla del diseño de información como aquel arte y o ciencia de preparar la información para que pueda ser utilizada por los seres humanos de forma eficiente y efectiva. Entonces, bueno, vemos cómo está vinculando pues, muy claramente el diseño de información con la eficacia que mencionábamos al principio en la frase de Frascara, ¿no? Por tanto, bueno, me gustaría al mismo tiempo vincular este concepto, ¿no? de eficacia dentro del diseño de información con dos conceptos que estarán sobrevolando continuamente esta presentación, ¿no? que son el diseño centrado en el usuario y la comunicación clara. El diseño centrado en el usuario, en realidad, como mencionábamos, es un término que, si bien se ha popularizado bueno, pues con los nuevos productos digitales, es un concepto que, como decíamos, por ejemplo, en diseño periodístico lleva presente desde hace siempre, que tiene que ver con la funcionalidad del producto gráfico, ¿no? Y que es un concepto que básicamente lo que hace es situar a la persona usuaria, al lector, lectora o al receptor, como centro del proceso de diseño, como el centro de toda toma de decisiones que realiza el emisor, ¿no? Y concreto, consiste en comunicar rápido y bien, haciendo hincapié, como decíamos, en la comprensión del mensaje y en la facilidad, como decíamos, ligado al diseño de interacción, de realizar cualquier proceso, no solo de lectura, en cualquier medio y dispositivo, tanto online como offline, como impreso como digital, ¿no? Y bueno, por otra parte está este concepto de comunicación clara que está presente en el título y que me gustaría subrayar como uno de los grandes retos que persigue, ¿no? El diseño gráfico en el ámbito que estamos abordando y
basándonos en la definición de la International Plain Language Federation, habla de que una comunicación está en lenguaje claro, una comunicación es clara, si la lengua, la estructura y el diseño, que subrayo en negrita, son tan claros que el público al que está destinada puede encontrar fácilmente lo que necesita, comprende lo que encuentra, y usa esa información. Habla por una parte, navegación, habla de comprensión y habla de uso. Esto es cómo se define el lenguaje claro en este ámbito que aquí introducimos, que es la comunicación clara, ¿no? Por lo tanto, en este artículo en el que yo participo, de la revista Archiletras, queremos dejar claro que el diseño gráfico es igual que el contenido, a la misma altura que el contenido, conjuntamente con el contenido, es un eje fundamental en el lenguaje claro al permitir un mejor acceso, comprensión, uso del contenido al que está adherido. Hace unos años vi esta doble página en un diario nacional que, a mi juicio, está en el otro extremo de lo que debería ser un lenguaje visual claro, ¿no? Vemos, bueno, pues por citar algunos argumentos estilísticos, una falta evidente de blancos, acentuado con esa bandera difuminada en el fondo. Esto es un artículo donde se pronuncian varias personas en relación con el procés, ¿no? Vemos una cantidad muy elevada de información, con falta de contraste y, por lo tanto, de jerarquía. En definitiva, un planteamiento gráfico, a mi juicio, muy caótico, un juicio que comparte, en este caso, en este tuit, Arturo Puente, que menciona lo siguiente, ¿no? De forma humorística: es lícito que expresen su posición, pero no podemos aceptar el intento de matar a los diseñadores gráficos y, por tanto, a la persona usuaria de un infarto, ¿no? Para mí es un ejemplo de una página que está en las antípodas de lo que persigue el lenguaje claro, ¿no? Utilizo muy a menudo en mis clases la página de la izquierda suele variar, pero la página de la derecha, de modo, bueno, absolutamente provocativo, ¿no? Está claro que el uso de los recursos gráficos es absolutamente extremo, ¿no? En estas dos páginas vemos, por un lado, a la izquierda un empleo, bueno, muy correcto, muy coherente, ¿no? de los atributos gráficos, y, bueno, a la derecha, como es obvio, todo lo contrario, ¿no? Falta de criterio tipográfico, caos absoluto, falta de jerarquía, exceso de contraste, ¿no? En este caso, que se convierte en ausencia de contraste, falta de blancos, una estructura absolutamente caótica. Bueno, es evidente la diferencia entre estas dos páginas, pero si se hace evidente, si podemos considerar que existen extremos entre un diseño muy coherente y un diseño absolutamente caótico, podemos plantear que existen grises, ¿no? Entre medios, que permiten, más o menos, de forma más sutil, obviamente, una mejor o peor comprensión del contenido. Estas dos páginas, en estas dos páginas que observamos, las diferencias son obviamente más moderadas. Y aún así, se considera que hay atributos que tienen que ver con la estructura, con la retícula, con el uso pertinente de los atributos tipográficos, que permiten que una página pueda resultar más atractiva y, por tanto, fomente más la lectura que otra, ¿no? En este caso, la página a la derecha, que pertenece a una revista de carácter, bueno, sensacionalista, ¿no? Donde, bueno, el uso del diseño es muy correcto, pero donde, bueno, se observa
algunas características gráficas, a mi juicio innecesarias, como, pues, por ejemplo, la falta de separaciones en el bloque titular, el hecho de que el texto tenga que pisar la imagen, las calles que tienden a formarse en la columna de la derecha, ligeramente estrecha, ¿no? El uso del pie de foto que puede en algunos momentos perjudicar la legibilidad. Bueno, pues son dos páginas con diferencias obviamente más moderadas, pero donde también se observa un uso más o menos rentable de las propiedades gráficas. Estamos viendo ejemplos de prensa, ejemplos de revistas, pero bueno, como parte de un estudio que hemos realizado recientemente, la comunicación clara está muy presente también en el diseño, por ejemplo, de artículos científicos, ¿no? En este caso, más allá de conocer los datos de indexación de una revista, de la calidad del contenido, como yo digo siempre, sin leer una sola línea, ¿no?, de ambos artículos, el propio diseño gráfico de cada una de las páginas parece sugerir de entrada, e insisto, más allá del contenido final de los artículos y de la revista, que ambos artículos poseen una calidad desigual, ¿no? A la izquierda observamos un ancho de columna quizás excesivamente grande, falta de personalidad tipográfica, frente a una estructura mucho más coherente en la página de la derecha, haciendo un uso moderado del color, una mayor jerarquía entre los elementos del bloque titular y el texto, en fin. La comunicación clara está presente en todos los ámbitos y, por supuesto, también en el diseño de artículos científicos, ¿no? Y también en otro tipo de mensajes que recibimos o que usamos o que de alguna manera pues, se nos proporcionan, ¿no?, en el día a día. Pues, por ejemplo, sin ir más lejos, la factura de la luz, ¿no? Bueno, pues hay una línea de investigación que consiste en indagar en cómo, bueno, el diseño gráfico, junto con otros atributos relacionados con el contenido, puede ayudar efectivamente a la persona usuaria a comprender mejor informaciones que de entrada, y para muchos públicos, podríamos decir, la mayor parte de la población, pues constituyen informaciones de una notable complejidad, ¿no? Estamos hablando en este caso de la factura de la luz, pero podemos hablar también en un ámbito muy sensible de cómo el diseño gráfico, insisto, por supuesto, siempre el propio contenido textual, puede y debe ayudar a determinados públicos, como por ejemplo los pacientes médicos, a comprender mejor las notificaciones que por tanto, el diseño gráfico como componente del lenguaje claro, de la comunicación clara, puede contribuir a una mejor comprensión o eficacia, como hemos dicho, del mensaje. Centrándonos ya en el aspecto científico, ¿no? ¿Cómo podemos investigar esto? Pues, antes de ver algunas alternativas, partimos aquí de algunos fundamentos metodológicos, algunas claves. En primer lugar, pues como estamos viendo, la pregunta principal de investigación en líneas generales es la siguiente, la que estamos mencionando continuamente, ¿no? ¿Cómo puede el diseño gráfico, como eje fundamental del lenguaje claro, de la comunicación clara, favorecer o facilitar, cómo puede ayudar el diseño gráfico a la recepción del mensaje por parte de los públicos, ¿no? A partir de aquí, planteamos una serie de presupuestos teóricos previos, extraídos, ¿no?, de la literatura científica,
en los que se basan en los que se basan las diferentes investigaciones que hemos realizado y estamos realizando, ¿no? El primero de ellos, bueno, partimos de que una página de una revista, la factura de la luz, un artículo científico puede ser analizado de forma rigurosa y exhaustiva mediante algunos fundamentos del lenguaje visual, de la teoría de la imagen, que algunos de los cuales repasaremos a continuación. El segundo presupuesto teórico alude a que, bueno, el diseño gráfico, las propiedades visuales que utilizamos, de alguna manera proporcionan al texto unas determinadas propiedades semánticas, unas determinadas connotaciones, una determinada significación. Pues, por ejemplo, el propio hecho, por ejemplo, de ubicar un bloque titular o un elemento en la parte superior, pues probablemente le estemos concediendo una mayor relevancia frente a otros elementos. El hecho, pues por ejemplo, me lo estoy imaginando ahora, de proporcionar color o no hacerlo, está permitiendo que el texto pueda resultar más atractivo, menos atractivo, pueda tener otra serie de connotaciones semánticas, etcétera. El tercer presupuesto teórico que utilizamos se refiere a que la reacción del sujeto es el resultado directo de, digamos, dos condicionantes. Por una parte, las características sensibles, el diseño gráfico, si queremos, del estímulo, y por otra parte, de los mecanismos cognitivos y perceptivos de la persona usuaria, ¿no? Existen esos dos condicionantes que determinan la respuesta de la persona usuaria. Bueno, y a partir de aquí, siguiendo estos presupuestos teóricos, el objetivo principal en relación con la pregunta de investigación que mencionábamos, pues es el siguiente. Se trata de evaluar, analizar cuál es la relación entre la representación, el diseño gráfico y la percepción, los mecanismos cognitivos del sujeto o, digamos, las reacciones o la respuesta de éste ante un determinado mensaje definido, como decíamos, por unas determinadas características visuales, ¿no? Por lo tanto, tendríamos, por una parte, estos condicionantes extrínsecos que se refieren al propio diseño gráfico de la página y que, considerándolos en líneas generales, digamos por encima, pues podríamos mencionar los siguientes, ¿no? Los atributos tipográficos, el color, la composición o las imágenes. Estas son algunas propiedades que después vamos a traducir o vamos a convertir en otras variables. Bueno, volvemos a tener en este caso una página de la revista. Esta página podríamos analizarla directamente a partir de estas cuatro grandes variables, ¿no? Como puede ser el color, presencia o no del color, los atributos tipográficos, la composición de la página, ¿no? El hecho de que la página no sea simétrica, por ejemplo, de que ocupe más espacio la imagen frente al texto, etcétera, etcétera, o el uso o no de imágenes, ¿no? Estos serían los condicionantes extrínsecos. Por otra parte, tendríamos los condicionantes intrínsecos que, como hemos dicho, se refieren a la propia cognición o percepción del sujeto. Y que podríamos considerar también como variables dependientes, es decir, la memoria y la comprensión por un lado, esto a continuación lo vamos a repasar de forma más exhaustiva, la propia predisposición o atractivo de la lectura hacia el sujeto y un último apartado que está muy ligado al primero, que tiene, bueno, mucho que ver, no se puede desvincular de la comprensión como es la velocidad. Pues esto sería la parte del sujeto que a su vez podríamos tomar como variables dependientes, ¿no? Entonces, bueno, en líneas generales establecemos una serie de hipótesis, ¿no? basadas en la pregunta de investigación y los objetivos, el objetivo principal que hemos mencionado,
Y bueno, podríamos tomar como hipótesis general pues la siguiente, ¿no? Que efectivamente, desde nuestro punto de vista, el diseño gráfico determina la respuesta del sujeto en varias direcciones, como las que hemos mencionado, como puede ser la comprensión, como puede ser su predisposición hacia la lectura o el atractivo que para él o ella tiene la lectura y la rapidez de lectura, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues tenemos varias hipótesis ligadas a cada una de estas metas, ¿no? En primer lugar, planteamos o tomamos como predicción que la comprensión global del texto y la focalización, es decir, la atención selectiva hacia determinados elementos, se puede medir a partir de la memoria a largo plazo, tomando determinados instrumentos como pueden ser las tareas de memoria explícita o involuntaria, ¿no? En segundo lugar, si la primera hipótesis menciona que efectivamente el diseño gráfico a través de determinados instrumentos contribuye a la comprensión y a la memoria y a la focalización, la segunda hipótesis aludiría a que el diseño gráfico de la página afecta al atractivo que la persona usuaria le atribuye y, por tanto, a su predisposición o no para leer el mensaje. Y que, digamos, esta predisposición, este atractivo, se puede medir, como veremos, a través de un instrumento como es la preferencia. Y finalmente, bueno, pues en relación al tercer reto, planteamos que los atributos tipográficos compositivos y otros elementos de la página, ¿no? Como pueden ser el uso de imágenes o no, pues contribuyen a una mayor o menor rapidez en la lectura del texto. Con lo cual, a continuación, me gustaría hacer un repaso de cómo poder, digamos, analizar o considerar científicamente, rigurosamente, los condicionantes extrínsecos, es decir, el diseño gráfico de la página, al que previamente mencionamos utilizando 4 grandes variables, ¿no? Como la tipografía, el color, la composición y el uso de imágenes. Y me voy a basar en algunas investigaciones previas que han realizado colegas investigadores y nosotros mismos. En realidad, una de las primeras experiencias a las que yo tengo acceso y en las que se basan investigaciones posteriores que hemos realizado, pues por ejemplo en la tesis doctoral, es la propia tesis doctoral del investigador Daniel Tena, que se refiere a la configuración de la página como el estado estético. En su tesis doctoral, Tena menciona 4 grandes variables que pueden condicionar la respuesta del sujeto, que pueden condicionar las reacciones del lector o lector. Estas 4 grandes categorías que retomamos a continuación son la posición, la ubicación de un elemento dentro de la superficie, por ejemplo, en la parte superior, inferior, izquierda, derecha, la cantidad de unidades o piezas diferenciadas que existen en la página, el aspecto, como los atributos gráficos y tipográficos de la página, por poner un ejemplo, utilizar tipografía en negrita o no, en cursiva o no, y el tamaño, que se refiere a la superficie ocupada por estas unidades o el espacio que ocupan estas unidades en el propio formato, ¿no? Tena, en su experimento, proporciona diferentes alternativas de confección de una página impresa, jugando con estas 4 variables, y trata de identificar la mayor o menor preferencia de la persona usuaria, del lector o lectora, hacia estas páginas en función de cada una de estas categorías. Es decir, cómo condicionan cada una de estas categorías a la percepción de la persona usuaria en la página. Esta investigación de Daniel Tena es la base de una investigación posterior que realizo
en primer lugar en mi tesis doctoral y que después publicamos en un artículo de Icono 14 en el año 2014 y al que nos referimos con el modelo de hiperfragmentación informativa. En primer lugar, queremos hacer hincapié en la propia conformación visual de la página a partir de 3 niveles con desigual capacidad o autonomía semántica. Estas serían las microformas, que serían las letras o las palabras individuales de la página, que a su vez reunidas o vinculadas entre sí a través de determinadas leyes de percepción visual, de Gestalt, bueno, pues contribuyen a generar formas que en nuestro caso serían los elementos redaccionales, ¿no? Como pueden ser los titulares, los subtítulos, entradillas, pies de foto, texto base, y que a su vez, combinados, darían lugar a las macroformas, que ya son unidades plenas de sentido, que en este caso serían las noticias, ¿no? Si tomamos en consideración pues, cualquier página, como por ejemplo en esta doble de esta revista, bueno, pues las microformas serían cada uno de los caracteres o palabras presentes en la página. Nos estamos refiriendo aquí concretamente a los atributos tipográficos. A continuación estarían cada una de las unidades redaccionales. Vemos en este caso el titular, vemos la entradilla, por ejemplo, vemos el nombre del entrevistado. Estas serían formas diferentes presentes en la página, que combinadas dan lugar a la macroforma, que es en este caso la doble página y que se corresponde en este caso con la propia noticia, que es cierto que continúa en páginas posteriores. Entonces, bueno, en nuestro caso profundizamos en la naturaleza del estado estético de Tena, ¿no? A través de esas 4 categorías, y añadimos alguna más basándonos en esta teoría de los diferentes niveles de sentido de cada una de estas unidades, ¿no? Por una parte estarían las formas y microformas, para las que tomamos las mismas categorías de Tena, que serían la posición, cantidad, tamaño y aspecto, y añadimos una nueva, que es la de intentamos tener un índice del nivel de contraste individual que tiene un elemento en la página. Digamos que para este dato, para este índice, en nuestro caso era fundamental reunir simultáneamente dos variables de tema, ¿no? Como son simultáneamente las variables de tamaño y aspecto, que a nuestro juicio proporcionaban un nivel de contraste de cada uno de los elementos. Pues, por ejemplo, para poder evaluar en qué medida el contraste de ese elemento pues, puede favorecer una mayor focalización o un mayor impacto, ¿no? Y después, a nivel de la página como macroforma, nos interesaba conocer en qué medida el grado de parcelación de la noticia, lo que hemos denominado fragmentación, contribuye a hacer más apetecible la lectura, favorece la predisposición del lector, y si aquellas páginas con mayor contraste, con mayor dinamismo, ¿no? Mayor contraste global, que es el término que utilizamos, favorecen también que una noticia sea más atractiva o no para el lector que una página, pues, por ejemplo, definida por la ausencia de focos de atención, de puntos de atención, ¿no? Bueno, para este experimento tomamos como referencia un mismo contenido, ¿no? Y a partir de ahí jugábamos con todas estas características para finalmente proporcionar 4 modelos distintos que, como pueden observar, difieren entre sí en diferentes variables, diferentes niveles, de contraste y de parcelación o fragmentación, ¿no? Progresivamente. Práctica ausencia de esos dos niveles y como poco a poco esa fragmentación y el contraste se van incrementando
hacia un fenómeno, que es el último de ellos, son 4 modelos, 4 estímulos, el último de ellos, que a nuestro juicio, el exceso de fragmentación y contraste lo que proporciona es caos, ¿no? La hipótesis en este caso sería que la moderación contribuye a una mejor recepción del mensaje. Estos serían los 4 niveles, donde jugando con esas variables, esas 4 variables definidas por TENA más el contraste individual, proporcionan diferentes niveles de contraste global y de fragmentación, que a nuestro juicio pueden ser variables interesantes para favorecer, pues, por ejemplo, en este caso es una página de una revista o de un periódico, pero para favorecer que, por ejemplo, una factura de la luz o una notificación médica pueda ser mejor recibida inicialmente y pueda ser mejor comprendida por parte del destinatario o destinatario. Para ello, como se puede observar, tomamos en consideración un análisis muy riguroso de cada una de estas variables. En este caso se puede ver cómo se creó una especie de retícula para medir claramente la posición, esa variable de posición de cada uno de los. Bueno, y finalmente, en un estudio más reciente, seguimos hablando de los condicionantes extrínsecos. Una tercera posibilidad que abordamos pues fue considerar otra serie de atributos más allá de estas variables para investigar cómo estos recursos gráficos contribuían de alguna manera a una mejor predisposición, como mencionamos antes, de la persona. Es un artículo publicado el año pasado, en el 2024, en la revista Gráfica, liderado por el profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, Juan Ramón Martín San Román, y que en este caso parte de 4 variables distintas a las que venimos considerando hasta ahora y que inciden en el aspecto realmente del mensaje, ¿no? Como es la personalidad tipográfica, es decir, en este caso era una investigación vinculada al diseño de artículos científicos, como la apuesta por tipos que denominamos de más personalidad, tipos seleccionados ad hoc, recogidos de fundiciones cualificadas, contribuían a generar un mayor atractivo que los tipos de sistema, ¿no? Por ejemplo, la Times New Roman. Como el uso de un mayor número de separaciones o blancos puede contribuir a un mayor atractivo. Como el contraste tipográfico y la jerarquía a la que da lugar puede favorecer este atractivo, y también cómo manipulando coherentemente los atributos del texto gráfico frente a opciones, digamos, menos pertinentes o menos correctas, bueno, pues esto contribuía a que la persona usuaria, digamos, a la persona usuaria se le proporcionará una significación, digamos, de mayor calidad, ¿no? del texto. En este artículo, en esta propuesta, no acudíamos en cada caso a 2 opciones, de cada una de estas variables, 2 opciones extremas, ¿no? Tratando de maximizar la variable independiente, pero no realizábamos un análisis tan exhaustivo de cada una de estas variables, sino que acudíamos previamente a un panel de expertos que, en este caso, evaluaron la correcta aplicación de cada uno de estos ingredientes y mediante los que nos aseguramos de que existían suficientes diferencias palpables entre ambos modelos, ¿no? Este es el último el nivel de la derecha. Tenemos las variables del estado estético de TENA, tenemos las variables del segundo modelo que repasamos, y el tercero acudiría a esas cuatro variables, ¿no? Entonces, bueno, en esta investigación contamos con el mismo contenido, en este caso acudiendo a tipos del sistema de izquierda o una elección un poquito más avanzada de tipos. A la izquierda, como se puede observar, lo que hacíamos era plantear unos atributos tipográficos
principalmente en el texto base que facilitaran una mayor lecturabilidad. En este caso no pedíamos a los usuarios que leyeran el artículo, sino que optaran por alguna de las dos soluciones. Estas son dos soluciones donde a la izquierda entendemos que el uso del tamaño tipográfico, el tipo de letra, la interlínea es mucho más avanzada o más correcta que la derecha. Dos opciones con y sin contraste, por tanto con y sin jerarquía. Y en este caso tenemos dos opciones jugando con la composición, con los mismos atributos, pero con un uso más juicioso, ¿no? Más generoso de los blancos a la derecha frente a la ausencia de separación. La variable fundamental aquí es la composición. Y en una última fase del experimento, pues lo que hacíamos era integrar esas cuatro variables en dos modelos que, como se ven, acentúa las diferencias muy claramente entre Bueno, pues hasta aquí lo que podían ser diferentes alternativas de esas variables dependientes o condicionantes extrínsecos que tienen que ver con el diseño gráfico del mensaje. Y después, por otra parte, tendríamos los condicionantes intrínsecos que tienen que ver con la respuesta del sujeto, con los mecanismos perceptivos y cognitivos de la persona usuaria. Nosotros, bueno, planteamos en este caso, como hemos mencionado en las hipótesis y en más de una ocasión, pues digamos que existen tres retos fundamentales mediante los que el diseño gráfico, o con los que el diseño gráfico, o a los que acude de alguna manera el diseño gráfico para favorecer una mejor respuesta, ¿no? En primer lugar, tendríamos pues, los efectos sobre la comprensión. Entendemos que un uso más coherente del diseño gráfico, de las propiedades gráficas del mensaje, contribuye a que este mensaje se comprenda mejor. En varias líneas, ¿no? Partimos de que utilizando estos ingredientes, características tipográficas, composición, posición, todos estos ingredientes, estas características afectan a la atención en dos direcciones. A la atención selectiva, podemos hacer que mediante los ingredientes la mirada de la persona usuaria acuda a unos fragmentos u otros, o a la que se denomina atención sostenida, que es mantener la atención a lo largo del tiempo. Es decir, que los atributos gráficos permitan una lectura más placentera que haga que el usuario se encuentre más a gusto en la página y que, por tanto, le invite a leer. La atención, a su vez, conduce a la memoria. O, digamos, dicho de otra forma, la memoria nos permite, digamos, evaluar la atención. Es decir, mediante la memoria podemos analizar qué tipo de elementos se recuerdan o a qué tipo de elementos se ha atendido prioritariamente. Esto ha sido la focalización, y también cuál es el volumen total de información procesada, ¿no? O sea, digamos, fragmentos o información individual frente al volumen total de información. Y a su vez entendemos que la memoria, en este caso lo utilizamos como un sinónimo de comprensión. Si un elemento se recuerda y el usuario es capaz de recordarlo después, se entiende que ese usuario ha comprendido esa información, tanto, como decíamos, determinados fragmentos como la información en general, ¿no? Y esto lo medimos a través de un test de reconocimiento sobre el contenido de la página, que consiste en una tarea de memoria explícita a largo plazo. Entonces, bueno, lo que sugerimos en este primer reto, en esta primera variable dependiente, lo que queremos ver es si los atributos gráficos de la página ayudan a que el lector se dirija a algunas zonas que
de esta manera, ¿no? Por sus atributos gráficos, pues son atendidas, ¿no? De forma prioritaria y son procesadas de forma más eficiente. Y por otra parte, que los atributos gráficos, como decíamos, pueden potenciar la memoria o el recuerdo del receptor y, por tanto, facilitar la comprensión o la asimilación de la información. Entonces, bueno, en relación con la investigación que mencionábamos antes, finalmente esta investigación, a grandes rasgos, como mencionaba la hipótesis, concluyó o demostró que aquellas páginas con un nivel moderado de fragmentación y contraste global pues son mejor procesadas por parte del usuario y que los atributos gráficos condicionan la atención del lector hacia diferentes zonas. Por otra parte, teníamos digamos, la segunda posible variable dependiente que tiene que ver con la predisposición del lector de la persona usuaria hacia la lectura. Entonces, bueno, hay determinadas investigaciones previas, como las que se mencionan ahí, que demuestran que una página más bella es un indicador claro o una variable muy determinante a la hora de facilitar la usabilidad de un determinado artefacto o la comprensión, ¿no? de un determinado mensaje. Entonces, bueno, como mencionan en este sentido Rice et al., es cierto que el diseño gráfico como componente del lenguaje claro permite otorgar o introducir determinadas propiedades semánticas al contenido de una determinada información, sea esta en papel o sea en pantalla, ¿no? Y esto es muy interesante, por ejemplo, en varias líneas. En este sentido, pues lo que estamos viendo aquí es una página de publicidad, es un publireportaje ya premaquetado por el propio anunciante, donde se observa un uso más discreto, ¿no? de los atributos gráficos, la separación del título, la propia composición, que es mucho más caótica, se puede observar en los blancos. Y esta es la revista en la que estaba presente, ¿no? Que es la revista Esquire, donde se observa claramente el contraste. Con lo cual, los propios ingredientes gráficos permiten otorgar significación a la página, una significación de más o menos calidad y, por tanto, pueden incentivar o no a la lectura. Y esto sucede también en los mensajes spam, que es una línea de investigación muy interesante para ver cómo un diseño gráfico más avanzado puede contribuir a que el lector, el usuario o el receptor no sea víctima, ¿no? de estos engaños, ¿no? Pues en este caso tenemos un anuncio spam de Temu o de esta empresa de paquetería. Son elementos o productos muy poco cuidados visualmente frente a otros donde se observa un uso mucho más interesante de los recursos gráficos y una mejor adhesión a los rasgos de identidad, ¿no? En estos ejemplos. Entonces, bueno, el diseño puede contribuir a ofrecer, ¿no? Esa percepción de mayor o menor calidad de incentivar la lectura. Y esto nosotros lo hemos evaluado con la herramienta que en su día proporcionó Tena, que es la preferencia. Con la preferencia lo que hacemos es ofrecer dos alternativas gráficas con el mismo contenido, en este caso, donde se le pide a los participantes de cada una de las investigaciones que elijan uno de ellos, ¿no? Atendiendo a diferentes variables gráficas. Y como decía, bueno, pues estas variables se pueden validar a través de un panel de expertos que confirmen la idoneidad de la aplicación de estas variables y que existe una diferencia suficiente, ¿no? En el afán de maximizar la variable independiente. Es verdad que en estos casos, hasta ahora hemos trabajado en entornos de laboratorio, lo hemos hecho in situ
porque reflejar una situación habitual, normal de lectura, bueno, pues es verdad que es complicado para poder seguir escrupulosamente las instrucciones. Bueno, normalmente lo registramos, en este caso, a través de un formulario. Bueno, y finalmente, la última parte o la última posible variable dependiente sería la habilidad de lectura, que no se puede considerar sin una comprensión de esta, no valdría para nada, ¿no? En este caso, no tenemos una experiencia previa, directa, en este tipo de investigaciones publicada, pero sí que existen varias investigaciones, varios estudios previos que confirman cómo los atributos tipográficos y la composición pueden afectar a la velocidad de lectura. Por ejemplo, Lonsdale, en un artículo muy reciente en la revista Visible Language, venía a decir que, por ejemplo, características como la alineación a la izquierda, un buen interlineado, una longitud de línea correcta y el uso de blancos permiten una mejor comprensión y rapidez de lectura. En este artículo de Teixeira et al., de Teixeira y varios autores, perdón, bueno, pues vienen a decir que mientras los palos secos mejoran la velocidad y la comprensión en pantalla, los tipos con remate lo hacen en papel. Y bueno, pues numerosas investigaciones previas vienen a sugerir o a demostrar que los tipos con remate son más rentables o favorecen una mejor experiencia de lectura en soportes impresos. Bueno, derivado de todo lo anterior, nos permitimos proponer un modelo que analice esta repercusión o que permita analizar esta repercusión del diseño gráfico en el lenguaje claro, ¿no? Cómo, en definitiva, atendiendo a la pregunta de investigación, cómo el diseño gráfico puede facilitar una comunicación clara, una comunicación más eficaz. Entonces, bueno, de alguna manera lo que hacemos es reunir todas las anteriores investigaciones para proponer esta herramienta metodológica que se basa en dos núcleos, las variables independientes y las variables dependientes. Por una parte, en las variables independientes diferenciamos entre tres tipos de bloques. Por una parte, el bloque compositivo, que tiene que ver con algunos atributos ya mencionados por Tena, como la posición, el tamaño, la cantidad de elementos, que tiene que ver con la fragmentación del mensaje, el contraste y la jerarquía, que a su vez derivan del aspecto de los elementos individuales o el uso de blancos, ¿no? Mencionamos por separado la variable aspecto, que estaba muy presente en el segundo eje que habíamos analizado, el tercer eje, perdón, que habíamos analizado, los atributos tipográficos, y que tiene que ver con la definición concreta de los atributos tipográficos, como la familia tipográfica, el interlineado, los diferentes estilos, el ancho de columna, el cuerpo, tamaño, la alineación, y después un reto que consiste en analizar la repercusión que tiene la inclusión de otro tipo de recursos gráficos como, bueno, pues, la fotografía, la ilustración, la infografía o incluso el cómic, que vamos a mencionar a continuación, digamos, en la comprensión o en la eficacia, ¿no?, de cara a la persona usuaria. Y, bueno, pues las variables dependientes, en cursiva tendríamos las posibilidades de medición, serían aquellos retos, ¿no?, que perseguimos, ¿no?, con la comunicación clara. Por una parte, que la página sea más atractiva para el usuario, que permita que tenga una mayor predisposición hacia la lectura y que se podría analizar mediante la citada preferencia o las entrevistas en profundidad. Por otra parte, en qué medida todas estas variables independientes permiten fomentar o favorecen una mejor comprensión del texto y una atención selectiva, esto es, a determinados fragmentos que nos puedan interesar específicamente dentro de la página, ¿no?, dentro del mensaje, que se podría evaluar en la misma línea que hemos hecho con un test de reconocimiento de memorias
explícita y finalmente pues evaluar la rapidez de lectura que debe contrastar igualmente con la comprensión y que podríamos realizar con el mismo test de reconocimiento y pues con una medición concreta de la duración de lectura. Bueno, pues este sería el modelo que proponemos basado en las anteriores investigaciones y a partir de aquí, bueno, pues nos planteamos varios retos que no hemos descrito, que creemos que no hemos descrito suficientemente en las anteriores diapositivas. Por ejemplo, nos hemos basado casi exclusivamente en páginas, bueno, online, en páginas impresas o en pantalla, como podrían ser PDFs, pero no hemos hecho hincapié en los procesos que permiten, bueno, pues determinados servicios o plataformas online, ¿no? Se trataría de analizar no solamente la comprensión, sino también pues, la usabilidad y la experiencia del usuario en estos procesos, ¿no? Pues, por ejemplo, en determinadas aplicaciones, esto es bueno, pues una mala praxis, ¿no? Una mala práctica en este caso, una aplicación que supuestamente sirve para concertar cita con el médico, donde, bueno, finalmente, cuando se pulsa el botón, sale ese mensaje pues, diciendo que no se puede efectuar de esa forma y que, además, se recibirá información sobre esa cita en hasta 72 horas, ¿no? Que es un plazo, bueno, a día de hoy enorme, ¿no? Entonces, bueno, esto afecta directamente a la usabilidad y a la experiencia de usuario, en este caso negativa, ¿no? Como hemos mencionado en este último modelo, nos hemos basado casi siempre en atributos tipográficos, pero no hemos analizado suficientemente cómo la simple introducción o no de fotos, ¿no? En este caso se ha desplazado ligeramente del modelo, puede contribuir, pues, por ejemplo, a hacer más apetitosa la lectura de la página y a sostener la lectura de la persona usuaria. El tercer reto o línea futura de investigación, pues se trataría de ver cómo, bueno, acudir a otros formatos, como pueden ser relacionados con el diseño de información, ¿no? Como puede ser la infografía del cómic, puede ayudar a favorecer la comprensión de determinadas informaciones, ¿no? Pues en este caso acudo a una ilustración de Mónica Lalanda, donde de forma muy desenfadada habla de posibles factores de riesgo de demencia, ¿no? Entonces, bueno, pues un reto es ver cómo si efectivamente nuevos géneros, nuevos formatos podrían propiciar una mejor comprensión de la información. Bueno, y finalmente esto no es que sea un reto, sino que ya, bueno, lo estamos haciendo, estamos abordando la influencia del diseño gráfico en la comunicación clara, pues ahora mismo en varios foros, de los cuales, bueno, hay otros proyectos de investigación, donde, bueno, menciono dos, un congreso que ya lleva 2 ediciones, próximamente se celebrará la tercera, y que tiene que ver con la comunicación clara, que es uno de los conceptos presentes en el título de esta ponencia. No solamente este congreso no solamente acude al diseño gráfico, sino que habla de todas las variables, medios, plataformas ingredientes que pueden contribuir a la comunicación clara. Y por otra parte, bueno, en la Universidad de Pontificia de Salamanca se ha celebrado una primera edición de cómo la comunicación clara es un reto en un ámbito tan crucial y tan delicado como puede ser la medicina, ¿no? Este congreso se llama Salud Clara y, como decía, este año celebra la segunda. Bueno, y finalmente quería proporcionar un código QR con todas las referencias que se han utilizado en esta presentación y que se pueden consultar mediante este código QR con una página de Notion donde figuran estas referencias. Bueno, y por mi parte nada más. Espero que la ponencia les haya resultado interesante y haya sido de su agrado.
Bueno, aquí les dejo mi dirección de correo electrónico eh, al que pueden acudir para cualquier duda, posible colaboración, pregunta, etcétera, etcétera. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por su atención.